Yo soy Cintia, soy artista plástica, me dedico a la pintura, tengo una enfermedad que se llama displasia espondilo-epifisiaria múltiple. Esta enfermedad afecta el crecimiento y el desarrollo de las articulaciones, trae consigo, obviamente, dolor físico y no me quiero curar. ¿Por qué no me quiero curar? Todos estos pensamientos acerca de que no me quiero curar vinieron una vez a mí porque una alumna, yo doy clases de pintura, y una alumna me dijo que tenía un tratamiento por el cual, si tenía la determinación de querer curarme, iba a poder curarme. Entonces, como que dije, bueno, me voy a tratar de imaginar, ¿no? O sea, cómo sería yo sin esta enfermedad. Y no lo podía visualizar, no lo podía proyectar, no lo podía pensar. No me podía ver a mí misma en esta situación. Y me di cuenta que no me quería curar, porque todo lo que soy, todo lo que me sucede, y me define y me hace esta persona que soy yo hoy en día. Y esta enfermedad, que para mí representa la limitación más grande de mi vida, también fue la posibilidad más grande de mi vida, porque me acercó a mi vocación, me acercó a mi amor, que es la pintura. Y de alguna forma todo empezó gracias a esta limitación. Y la limitación, para mí, lejos de ser un limitante, es una característica, es una particularidad. Esta limitación a mí me hace y me define, y hace quién soy. Y encontré en ella un mundo nuevo, encontré un camino. Y este camino se me abrió cuando yo era muy chica, se me abrió en la infancia. Ya para más o menos entre los 9 y 10 años, que fue el momento más complicado, creo yo, más crítico, porque prácticamente estaba perdiendo mi independencia, ya no me podía mover, fue cuando me encontré con la pintura. La pintura significó para mí mi juego accesible. Cuando estaba en la escuela, mis hermanos me llevaban uno de un brazo y otro del otro y me dejaban en el asiento del banco de la escuela y ahí me quedaba, ¿no? Porque no me podía mover. Y encontré desde el lugar donde estaba, desde el espacio en el que me encontraba, una satisfacción muy grande en el ver. Yo amo ver y amaba ver en ese momento. Empecé a encontrar un mundo nuevo, en ver a mis compañeros de escuela jugar, en ver cómo se movían por el patio, en ver cómo el sol les pegaba, en ver el juego de las sombras, de los colores, en ver cómo el sol cambiaba. Entonces encontré la contemplación, y de la contemplación pasé a la pintura, empecé a pintar, que es la acción de la contemplación. La pintura y la contemplación están totalmente relacionadas. Entonces encontré en mi cotidianidad un juego accesible, un espacio donde yo sentía que sí podía, un espacio donde yo estaba haciendo y un espacio donde yo me estaba creando a mí misma. Entonces nunca puse el foco en el lugar donde yo no podía, o sea, obviamente que no podía salir a jugar como el resto de los chicos, pero no me importaba, porque yo estaba viendo y mi juego era ver jugar a los demás. Mi juego era ver la forma de movimiento. Y entonces a mí me parece que ahí las limitaciones no actúan como determinantes, sino actúan como posibilitantes, nos posibilitan. Las limitaciones nos llevan a encontrarnos con nosotros mismos y a encontrarnos con nuestros propios mundos. Y a mí me acercó a mi vocación, que sigue siendo mi vocación hasta hoy en día. Yo hace más de 20 años que pinto. Entonces me acercó a la pintura y para mí la limitación acá funcionó como un disparador de mundos y me acercó a mi juego accesible, ¿no es cierto? Todos tenemos nuestros juegos accesibles y todos tenemos limitaciones y todos tenemos formas creativas por las cuales trascenderlas. Justamente cuando era muy chica también, todo esto igual no se consigue así de la noche a la mañana, ¿no es cierto? O sea, es una forma de vivir. Tiene que haber todo un sistema de andamiajes alrededor nuestro. Mi mamá, que fue un personaje muy particular,
fue muy exigente conmigo. O sea, y lejos de incapacitarme o limitarme o poner mi enfermedad por encima de mi vida, hizo todo lo contrario. O sea, me ayudó a generar disciplina. Entonces empecé a tener toda una serie de tratamientos físicos desde que tengo 5 años, también tratamientos emocionales, tratamientos mentales, en los cuales hacía meditación y me proyectaba a mí misma en cómo quería estar. Y hoy en día me encuentro en la forma en que quería verme, ¿no es cierto? O sea, proyecté mi propia realidad, creé mi propia realidad, puse el foco en mí misma, abracé mis limitaciones y las incorporé y trabajé desde ahí. Y todo mi hacer pictórico, toda mi pintura, todo lo que yo soy, está totalmente relacionado. Ya de por sí yo uso pocos elementos. Uso solamente una espátula, uso pocos colores, si uso pinceles, uso 2, 3 pinceles. Mi pintura es una pintura expresiva, que no es nada prolija, o sea, la motricidad fina no es lo mío, o sea. Entonces, son de planos grandes, es expresiva. Y todo mi proceso creativo, todo mi hacer pictórico está relacionado con mi pintura. Entonces, nada, la limitación sigue siendo una característica. Y lejos de ser algo para mí, una connotación negativa, significaron un montón de otras cosas. Y esta limitación a mí me acercó también a diferentes procesos creativos. Acá se ven en las pinturas como, estas son todas pinturas que las hago al aire libre. Entonces yo empecé a limitar justamente mi equipo de pintura. En vez de, para salir a pintar afuera, uno tiene que llevar varias cosas. O sea, tenés que llevar un caballete, tenés que llevar diferentes elementos. Yo agarré y en vez de tener un caballete, incorporé esta carpeta. Entonces llevo la pintura, que es este papel, el soporte, en vez de ser una tela o un bastidor o algo así, se convirtió en el papel para óleo, que es mucho más liviano. Entonces empecé a achicar el peso del equipo al aire libre, ¿no es cierto? Que de por sí son varios elementos y a mí se me hace pesado. Entonces, empecé a llevar esta carpeta que es ultra liviana, en vez de llevar cinta de papel, la pego acá y llevo solamente una sola espátula y llevo los 3 colores primarios. Y toda esta cuestión que deriva de una limitación física en la cual yo no podía llevar tanta cantidad de cosas porque la pintura al aire libre uno tiene que andar, ¿no es cierto?, por todos lados. Entonces, nada, a partir de ahí achiqué mi equipo, empecé a poder pintar por todos lados, empecé a hacer la paleta al borde de la pintura porque una vez tiré la paleta, o sea, la paleta es como otro elemento más, que encima se va cargando de pintura y empieza a pesar, ¿no es cierto? Llega un momento que es como una mostra que la vas llevando por todos lados. Entonces dije, bueno, esta paleta me está sobrando y empecé a hacer todo el desarrollo al borde de la obra. Y ahora la paleta forma parte de la obra, está incorporada a la obra y de alguna forma es como la alquimia de la obra, pero sin forma. Entonces empecé a generar también, aparte de un sello personal, un registro de todas las paletas y de todo el trabajo de color que iba haciendo. Y también por esta limitación física, ¿no es cierto?, que empecé a llevar menos colores de lo que uno suele trasladar, empecé como a meterme cada vez más en el estudio del color. El estudio del color fue todo un desarrollo y fue otro mundo. A mí la limitación me abrió mundos. Tengo el mundo del ver, el mundo de la pintura, el mundo del estudio, del color. Y fuera de sentirme limitada, siempre me sentí como súper estimulada. Para mí la limitación fue un desafío. Es como, más allá de hablar o no hablar de limitación, tiene más que ver con una forma de ver, con una forma de vivir, con una forma de pensar y con una estimulación, ¿no es cierto? Yo me siento totalmente estimulada, ¿no es cierto?, por el hacer. Entonces, la limitación para mí solamente me define como soy y toda mi riqueza pictórica se encuentra atravesada por mi limitación. Yo seguramente no podría pintar como pinto si no tuviera esta enfermedad o esto que me tocó vivir. Capaz que si fuera diferente haría otra cosa, pero esto es lo que soy y esto es lo que me toca. Y lo acepto, lo abrazo
es una cuestión de amor a uno mismo. Cuando uno acepta sus limitaciones, se ama a sí mismo. Y el trabajar desde la limitación y todo este proceso creativo que uno genera alrededor de la limitación, porque es un proceso creativo, ahí es donde se encuentra la trascendencia. En generar un proceso creativo que no va por donde te dicen que tenés que ir, porque las limitaciones son tan personales como uno mismo. Entonces el proceso creativo también es súper personal y va todo por un costado que nadie te dice cómo es. Lo vas armando vos, lo vas generando vos, es parte de tu identidad, te va identificando. Me olvidé de... Uy. Bueno, acá puse algunos paisajes que se ven como las paletas se van como comunicándose con la obra. Y puse algunas fotos pintando también. En diferentes lados, ¿no? O sea, esta carpetita a mí me permitió poder pintar por donde quiera, básicamente. Entonces, para mí, la limitación se convirtió en una posibilidad, en una autosanación, en una superación, en una trascendencia, en un disparador de mundos, en un conocimiento de sí y en una expansión. Para mí, la limitación significó un desafío y un amor a mí misma y obviamente también un amor a todo lo que me rodea, porque uno aprende a amar cuando se ama y cuando se acepta. Bueno, gracias. Yo quería pintar un poco para ustedes, así que traje algo para pintar y se los quería mostrar. Les voy a mostrar acá, primero, el equipo de pintura que entra en esta bolsita. Tenemos acá los 3 colores primarios y la espátula. Esta es mi espátula que me acompaña a todos lados. Normalmente llevo solamente una espátula porque si ya llevamos 2 espátulas, el equipo se va haciendo siempre pesado. Acá adentro metemos la pintura. Y hice una mano que la empecé hoy mientras hacía todos mis repasos de lo que vamos a hablar hoy. Y bueno, se lo quería compartir porque esto tiene que ver con la urgencia del querer hacer, con la urgencia de ver el foco que se pone en uno mismo. Tiene que haber una motivación, tiene que haber un deseo. Y la pintura para mí fue mi gran deseo, que se me acercó gracias a mi limitación. Por eso yo no me quiero curar, porque mi deseo está totalmente relacionado con la limitación. Y la limitación fue una expansión y forma parte de mi vida. Y mi vida forma parte de este deseo que tengo, que es mi deseo de ver, mi urgencia. Por eso quería hoy compartirles esta pintura, porque amo profundamente lo que hago y siento que es la mejor forma que tengo de expresar este amor que siento, que tiene que ver con el arte, y el arte tiene que ver con las personas. Así que bueno, se lo quería compartir para todos ustedes porque es mi mejor forma de expresar mi amor incondicional por la naturaleza y por la vida, ¿no es cierto? Así que acá está la manito. Gracias.